soy Eugenio Corral, fui teniente alcalde y portavoz con Tomás Notario Vacas y me toca estar hoy aquí en su lugar porque desgraciadamente a él no le es posible estar allí, y bien que lo siento. Tomás es un hombre de gran tesón, trabajador, con una fuerza de voluntad extraordinaria, muy leal a su gente, él está con su gente hasta el final, lo demostró en muchas ocasiones, y con una capacidad de trabajo verdaderamente asombrosa, exigente hasta el límite en los detalles, era un hombre pues, que nunca se daba por vencido y trabajador infatigable, era en ese sentido una persona verdaderamente increíble. Tomás nace en Córdoba, Argentina, vuelve a Salamanca y llega a Lugo pues, por un azar del destino, pues porque en su vida profesional le corresponde ocupar una plaza aquí y ya no se movió de Lugo, nunca quiso moverse de aquí, fue un lucense por elección. Fue alcalde ya en el año 76-77, en la pretransición, llamémoslo así. De hecho, en su condición de alcalde fue procurador en Cortes y fue uno de los que votaron en las Cortes españolas la famosa ley de la reforma política del año 76, por la que se abrió, digamos, el proceso democrático en España. Esta es una circunstancia personal, yo creo que muy interesante y que le da un bagaje político verdaderamente notable. Dejó la alcaldía porque quiso reincorporarse y culminar su carrera profesional, en la que alcanzó el grado más alto del escalafón, que fue subinspector general del Ministerio. Y ya finalmente, en el año 91, que era el año en el que se jubilaba, pues Fraga le llamó y le propuso ser alcalde de Lugo, y Tomás aceptó, en la medida que su profesión había alcanzado ya en su vida profesional la cumbre y entendió que la alcaldía de Lugo podía ser un buen paso, y yo creo que acertó para beneficio de todos los lucenses. Era una corporación en la que el trato personal era próximo. Tomás arranca en una situación en la que no cuenta con la mayoría, y entonces la oposición, lógicamente, ejerciendo su labor, pues presentaba mociones y propuestas permanentemente, y Tomás, que es un hombre tremendamente dialogante, pues permitía que se tratase toda cuanta propuesta se presentase al pleno y el tiempo que hiciera falta. Plenos que empezaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche. Más de uno, y de dos y de tres. Es que Tomás, cuando aborda un asunto, empieza por el Génesis y no termina hasta el Apocalipsis. Es la Biblia entera. Yo creo que, como a cualquier persona, dejar un buen recuerdo, que cuando hablen de ti, pues se hable pues, con cariño, con reconocimiento. Yo creo que en ese sentido, como cualquier otra persona, dejar un buen recuerdo. Pues fue un final, como todos los finales, pues agridulce, con cierta melancolía, pero también con una satisfacción muy grande, porque nos íbamos convencidos de que lo habíamos hecho bien, qué caramba. Y que si lo hicimos bien fue gracias a que tuvimos una cabeza verdaderamente brillante como la de Tomás.